las potestades destructoras del aire de Apocalipsis 7. Habíamos hablado de cómo impactan estas potestades desde que se dieron los eclipses lunares penumbrales el año pasado y cómo han venido trabajando con respecto a el clima. Yo les decía que estaban relacionadas más con el clima y que la élite lo tergiversa y dice que es todo por el cambio CLI. No, son las potestades destructoras del aire. Pero no habíamos hablado sobre los principados demoníacos que desde que empezó todo esto también evidentemente que han salido al ataque. Estos principados demoníacos, a diferencia de potestades o de otro tipo de entidades, inclusive, por ejemplo, huestes espirituales de maldad, no necesitan la apertura de portales. Pueden manifestarse porque su propia organización de ejércitos infernales lo amerita. Esto de los principados demoníacos, existe una diferencia entre lo que es jerarquía demoníaca y lo que es ejércitos infernales demoníacos o la organización de los ejércitos infernales. En cuanto a la jerarquía de las entidades demoníacas, es exactamente las mismas que habíamos visto en jerarquía angélica. La hemos visto en videos en este canal, en Jesús, Camino, Verdad y Vida, y por supuesto en el libro Luz en la Oscuridad. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que los principados pertenecen a la tercera jerarquía, junto con los ángeles y con los arcángeles, y que básicamente son ángeles de carácter misionero. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre están cumpliendo misión de parte de Dios y es la única jerarquía que realmente puede tener contacto con los seres humanos. La realidad es que los que cumplen las misiones en cuanto a guardián de las naciones son los principados de Dios. No solo existen los principados demoníacos, sino también los principados de Dios, porque la jerarquía angélica incluye los principados de Dios y los principados demoníacos. Totalmente diferente a la organización de ejércitos infernales, que incluye, en este caso, como nos menciona la Biblia en Efesios 6, a gobernadores de las tinieblas, a las huestes espirituales de maldad, a los principados y a las potestades. Como ven, por ejemplo, en este caso de los principados, coincide el nombre en cuanto a organización y en cuanto a jerarquía angélica. Están muy callados en el chat. Díganme si se trancó el chat o se trancó algo, porque veo que nadie se manifiesta. No, ahora sí. Es como que estaba trancado. No, ahora sí. Seguimos entonces. Entonces, vamos entonces a el por qué decimos nosotros que los principados demoníacos han salido al ataque. Bueno, el tema de la organización de ejércitos infernales, como les digo, está en Efesios 6, el clásico. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernador de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la organización de los ejércitos infernales. Bueno, como les decía, los principados demoníacos están encargados, no es que están encargados, los principados de Dios están encargados de guardar las naciones. Se dividen en zonas. En este caso voy a hablar de los principados demoníacos. Se dividen en zonas la tierra, se la reparten en zonas. Ellos buscan más bien la caída de las almas en forma grupal. La dividen de lo micro a lo macro, empezando primero por los pueblos, después por las ciudades, después los países y finalmente los continentes. Es decir, sí, hay distintos principados que actúan en distintas ciudades, otros en países y otros en continentes. Generalmente los que a mayor, digamos así, los que actúan más en lo macro es el líder. El líder dentro de una organización de un ejército infernal, por ejemplo. Entonces, con esto entendemos el por qué, si bien no necesitan ellos mismos la apertura de portales, sí necesitan que haya una invocación, que haya una consagración, que haya, digamos así,
que sobreabunde un mismo pecado en una misma nación, en un mismo país, en una misma ciudad. Todas estas cosas evidentemente que les da más poder a ellos, que les da más poder, y cuando se hacen rituales y se abren portales, ellos pueden llamar a más huestes espirituales de maldad. Ellos operan grupalmente y buscan perder una gran cantidad de almas al mismo tiempo. Se organizan dividiendo el planeta en zonas. Entonces, yo les decía que, por ejemplo, en el caso de los principados de Dios, por ejemplo, el arcángel Miguel, si bien no era un principado, pero el arcángel Miguel lo que pasa es que tenía un puesto muy importante. El tema, justo elegí el tema del arcángel Miguel, pero el arcángel Miguel, él tenía la jerarquía de arcángel, pero su organización de ejército celestial como principado. Evidentemente que no me estoy inventando esto. Esto es porque el arcángel Miguel es el encargado fue el encargado en su momento, y de cierto modo lo es, el encargado de custodiar al pueblo judío, al pueblo elegido en su momento, al pueblo de Israel. Entonces, los principados demoníacos se han organizado, les dije yo, como un ejército y se especializan en determinada zona para oprimir a los distintos países. Lo que buscan es esclavizar a las naciones, esclavizar a los pueblos, y a través de atacando las cabezas de, por ejemplo, los políticos o las personas que pueden hacer leyes o cambiar, siempre las cabezas de un grupo, para poder así perjudicar a la mayor cantidad de almas posibles, porque buscan someter, oprimir, dominar y esclavizar. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En Daniel 10, ustedes saben que Daniel 10 habla del Principado de Persia. El Principado de Persia, que el arcángel Miguel después fue enviado para hacerle frente. ¿Para qué? Para ayudar a Gabriel, que realmente estaba en problemas, para combatir este principado. La palabra de Dios nos dice que el arcángel Gabriel, aunque no hay teólogos que piensan que Gabriel era un arcángel y hay otros que no, la Biblia no es clara para decirnos eso. Lo cierto es que el ángel Gabriel batalló con el Principado de Persia por 21 días, porque lo que el Principado de Persia quería era evitar a que le llegara a Daniel la respuesta de parte de Dios. Ahora, lo interesante es que el Principado de Persia de ese momento en la Biblia es justamente lo que ahora es Irán, uno de los enemigos más grandes de Israel. En sí, los principados demoníacos lo que tienen es una fuerte oposición hacia Dios, a los planes de Dios, a las respuestas que pueda dar Dios a las oraciones de forma inmediata, y se dedican a influir, a someter a naciones enteras. Yo les dije que no necesariamente tienen que ser invocados, pero algunas puertas tienen que abrirse para que les den mayor o menor poder en distintas naciones. Por ejemplo, hay naciones que son muy idólatras, hay otras que están inmersas en el paganismo, dependiendo de qué pecado. Hay naciones donde abunda la brujería, abunda la hechicería. Hay otras donde abunda el ocultismo, abunda el satanismo. Y por eso mismo, en mayor y menor medida, vemos a países hundidos tradicionalmente, hundidos en miseria, en hambre, en corrupción, en sufrimiento, en opresión. Por ejemplo, el continente de África tradicionalmente siempre ha sufrido. Esto es porque de cierta medida o en cierto sentido, África es bastante complicado con el tema de las religiones. Ustedes saben que, es complicado el tema. Lo mismo que pasa como, por ejemplo, con Haití,
donde hay mucho vudú, donde hay mucha brujería. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el país India, donde veneran a miles y miles y miles de dioses, entre comillas y con minúscula, que no son otra cosa que demonios. India siempre le pasa algo, siempre tiene algún problema, siempre está envuelto en complicaciones. Lo mismo, por ejemplo, con China, con la nación del dragón, siempre tradicionalmente tan apartado de Dios, y miren ustedes el culto al dragón que siempre hubo, y siempre, se vio envuelta China ahora, siempre, ¿no? Pero miren ustedes todos los problemas que está pasando, porque los que se crean que China es un mar de rosas solamente porque le va bien en el comercio o en la economía, justo ahora está en un debacle por el tema de los planes de la élite, pero eso es otra cosa. China siempre ha sufrido, y la población china siempre ha sufrido de muchas formas. Y como esas les puedo nombrar muchísimos. Acá cerquita tenemos el caso de Venezuela, un país maravilloso, con una naturaleza hermosa, con personas realmente hermosas, 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 y sin embargo están sufriendo esto. Hay mucha brujería en Venezuela, hay mucha brujería, no tanto por parte del pueblo, aunque lo hay. También hay cristianos verdaderos, hay que decirlo, sino por sus dirigentes. Ustedes saben, los dirigentes de Venezuela, es todo un tema, es todo un problema. Ha arrastrado a las personas a una vida de miseria, a una vida muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En mayor o menor medida, estos países que se entregan a la brujería, al satanismo, pagan un altísimo precio. ¿Por qué? Porque a mayor grado de inmundicia, mayor sometimiento de esos pueblos a la esclavitud. A mayor grado de alejamiento de Dios, mayor sufrimiento va a traer para sus habitantes, los habitantes de cada uno de los países. Todo el tema de la zona del Medio Oriente. Ustedes saben, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Corea del Norte con su dirigente. Toda la zona del Medio Oriente, una zona complicadísima. Piensen ustedes en un país en concreto y analicen. Piensen ustedes en un país en concreto, el que se les ocurra, y vean qué es lo que está pasando en ese país, qué tipo de leyes se están aprobando, qué tipo de pecados que tienen. Por ejemplo, países maravillosos, como por ejemplo el mismo México, un país más que maravilloso, con personas maravillosas, hermosos, hermanos y hermanas hermosos. Hay mucho cristiano verdadero en México, como también en Venezuela, pero también hay mucho paganismo y hay mucha brujería y hay muchos pecados, así también como en muchas partes del mundo. No es solamente algo de México ni algo de Venezuela, pasa en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que les quería decir? Que todos estos países, piensen ustedes un país y empiecen a analizar la situación. Las cosas pasan por algo y Dios las permite por algo. Por ejemplo, en Bolivia, también los dirigentes, ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? No quiero entrar en muchos detalles por el tema de que no se pueden hablar muchas cosas. Entonces, vamos ahora a trasladar todo esto a la situación que se está viviendo. Cindy, querida hermanita. Así es, querida hermana. Qué interesante la frase que acabas de mencionar. A lo que tú te arrodilles o a quien te arrodilles, eso realmente eres. Los países como Haití, África, sí, lamentablemente el continente de África ha sufrido mucho por ese alejamiento de Dios. Haití también, y la verdad que son lugares con mucha riqueza, con personas que, hay personas muy generosas también allí, hay cristianos verdaderos, hay una persecución terrible que se está sucediendo no solo en la parte de Medio Oriente, no solo en China, sino también en muchos lugares de África. Entonces es realmente impactante cuando uno piensa en todas estas cuestiones y se da cuenta de que todo tiene una razón de ser. Ahora, con el tema de esto, ustedes ya saben que en mayor o menor medida esto está impactando en distintos países, en distintos lugares, de una forma diferente. Si bien todos se vieron afectados y todos están siendo afectados en mayor o menor medida,
en distintas áreas, en el área económica, en el área social, en el área política, en el área en el trabajo de las personas, en el dinero que circula, en la hiperinflación prácticamente que hay. Todo esto ya lo hemos analizado, que forma parte de los planes de la élite. Pero esta cantidad de personas que se han venido alejando también, porque la particularidad o una de las particularidades de esto que estamos viviendo, que Dios lo ha permitido desde fines del 2019, es justamente también una prueba de que o estás con Dios o no estás con Dios. Es como para separar un poco el trigo de la cizaña. Hablábamos con el hermano Cristian de que es una prueba también para la iglesia de Dios, para la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo, que somos todos nosotros, todos los cristianos verdaderos, saber qué actitud vamos a tomar. Entonces, ¿cómo lo enlazamos a esto con los principados demoníacos al ataque, que en definitiva es el tema? Lo que pasa es que estos principados que se han repartido, como les dije, la tierra, por continentes, por países, por zonas, por ciudades, dependiendo del menor o mayor grado de corrupción, por ejemplo, en esta oportunidad, en este caso en concreto de los dirigentes, más o menos vendido hacia la élite. Ahora tiene que quedar una cosa clara, los políticos son todos marionetas, son todos títeres, en mayor o menor medida. No hay ninguno que uno pueda decir, puedo confiar 100% en esa persona, porque si llegaron al poder por algo llegaron, y si llegaron es porque la élite se los permitió, porque cuando la élite dice no me interesa que llegue, lo liquidan. Claro, también puede jugar el papel importante de que Dios ponga la mano y diga no, no lo liquidan. Bueno, pero en general lo que uno ve es que por allí es todo como una especie de mafia donde la élite es en definitiva quien hace este jueguito de hacerle creer a las personas que son las personas que con el voto deciden yo quiero a fulano o yo quiero al otro, cuando en realidad son una especie de dos caras de una misma moneda. Es todo un show esto, es todo un circo. Entonces hay dirigentes que han hecho un montón de rituales, invocaciones, y todo eso les da mucho poder a estos principados demoníacos. Hay países donde no se han hecho invocaciones, o por lo menos uno no sabe que se han hecho, o uno no sabe que se practica tanto la brujería, tanto como por ejemplo Austria y Australia. Ustedes saben que son por ahí lugares muy complicados con el tema de lo que está pasando. Vaya uno a saber qué leyes han estado aprobando, vaya uno a saber las internas de estos lugares, qué es lo que está pasando. Lo que sí sabemos por las consecuencias, por los frutos que nace de todo esto, es que en mayor o menor medida estos principados demoníacos saben que les queda poco tiempo. Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios. Ay de los moradores del cielo y de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira contra todos ustedes, contra todos nosotros, porque sabe que le queda poco tiempo, por eso no están para juegos, realmente se lo han tomado muy, muy en serio este tema. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que orar mucho, hay que vigilar mucho. Cuidado porque el que crea estar firme que no resbale, porque realmente las energías se sienten. No la energía nueva era, otro tipo de energía, la energía real, esta energía negativa de que emanan todos estos pecados. Está sobreabundando el pecado. Sí, cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sí, esto nadie lo discute, pero también sobreabunda el poderío y la actividad que puedan tener estos principados. Un beso muy, muy grande en los corazoncitos santos y que Dios los bendiga a todos.